Quiero presentarle a Lourdes, que es residente primer año de nuestra especialidad. Y quisimos traer este caso que es de ese tipo de casos que genera algún tipo de controversia, ¿viste? Cuando con el diario del lunes todo el mundo opina una cosa, otro opina otra y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces hay varias cositas acá que me gustaría que todos los participantes con su experiencia puedan aportar, así nos ayuden un poco también a definir un poco, porque hay poca, si bien, a ver, trauma vemos y graves también todos los días, pero a veces no encontrás muchas definiciones con respecto a este caso en particular. Así que Lourdes nos va a presentar este que tuvimos hace recientemente. No sé si Lourdes está internado todavía el paciente. Está internado todavía, sí, está en Bueno, el piso. bueno, Bueno, cuando vos quieras, bien. Fernando. ¿Ya adelantaste que se salvo, Lourdes? Tenés que Adelante, haber dado ese dato. Bueno. adelante, Lourdes, adelante. Bueno, primero, me presento, ya me presentó el doc. Mi nombre es Lourdes González, yo soy residente de primer año del segundo nivel de la residencia de cirugía en trauma, emergencia y cuidados críticos del Hospital de Urgencias. Bueno, vamos a presentar este caso que pasó hace poquito en el hospital y que sigue internado, como dijimos recién. Bueno, vamos a presentar el paciente ingresado a las 12 de la noche en La Guardia, ingresa traído por ambulancia del 107, un hombre de 46 años con una herida de arma de fuego en la región tóraco-abdominal, en un contexto de violencia interpersonal desconocido, desconociendo también el tiempo de evolución del trauma. Se le evidencia al ingreso un orificio de entrada en flanco izquierdo, en la línea axilar posterior, sin orificio de salida, pero palpándose el proyectil en tejido cerebral subcutáneo en el flanco derecho, en línea axilar posterior a la misma altura del orificio de entrada. Se desconocen los antecedentes personales patológicos, quirúrgicos y alergias. El paciente ingresa directamente al shock room. Los primeros signos vitales al ingreso del shock está con una tensión arterial de 80/50, una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, respiratoria de 25, saturando 99% aire ambiente, con un índice de shock de 0,75 al ingreso. El examen físico, de acuerdo a la TLS, no se evidencia ningún sangrado externo compresible, vía aérea permeable, el tórax simétrico con una mecánica ventilatoria regular, una buena entrada bilateral de aire, ingurgitación yugular bilateral positiva, pulsos periféricos no se palpan, un Glasgow de 12/15, pupilas intermedias, isocóricas, reactivas, simétricas, moviliza bien los miembros superiores, sin presión en la plejía del miembro inferior e hiperalgesia. El abdomen plano, simétrico, con dolor generalizado, con defensa, sin reacción peritoneal. Y bueno, se evidencian los orificios de entrada en el abdomen, uno en flanco izquierdo, en la línea axilar posterior, como ya dije, y en el flanco derecho, en la misma altura, se palpa el proyectil en tejido celular subcutáneo. Como manejo inicial, por la condición clínica hemodinámica del paciente, en el shock room se decide intubar mediante sedación con una colocación de un tubo orotraqueal de número 8, sin complicaciones inmediatas a la intubación. El paciente se lo comienza con una reanimación inicial con cristalóides e infusión de noradrenalina que responde bien, tiene una respuesta positiva a la reanimación inicial. Se infunde, bueno, ácido tranexámico, 1 gramo, ampicilina surfactán 3 gramos, la colocación de vacuna antitetánica, analgesia, antibiótico profilaxis, se solicita laboratorio con gasometría y hemotipificación, se coloca sonda nasogástrica que nos da un débito bilioso, sonda vesical sin hematuria, se hace en el shock room una radiografía de tórax sin ninguna particularidad ni ninguna lesión, y se hace una ecografía en la cama del paciente con un informe verbal por parte del especialista en diagnóstico por imágenes, que en ese momento estaba en el shock room, que nos informó líquido libre en los 4 cuadrantes y una imagen heterogénea en vaso y en ambos riñones. El laboratorio, al momento del ingreso, un laboratorio con un hematocrito de 33,1, una hemoglobina de 11,8, 11.100 blancos, un calcio de 1,05, una PP de 55, bicarbonato 25,3, un exceso de base de -2,9, un ácido láctico de 2,61, CPK 809 y el resto del laboratorio dentro de lo normal. Bueno, con base a esta valoración inicial del paciente, se nos plantea la primera conducta que hacemos a partir de esta valoración inicial. Si
nos planteamos si una laparotomía de entrada, una laparoscopía, tratamiento no operatorio o llevar el paciente al tomógrafo. Bueno, muy interesante, Lourdes. Acá tenemos dos manos levantadas. Adelante, Pablo. No, lo primero, estoy de acuerdo con el diagnóstico. Esto es un shock con anemia aguda, este, por una herida transficiante tóraco-abdominal, interpretando que ese proyectil casi tiene un orificio de salida a derecha, ingresando a izquierda. Así que creo que hay un tema de expresión nuestra local. Nosotros hablamos de defensa o irritación peritoneal como sinónimos. Tú pusiste ahí que tenía defensa y no tenía irritación peritoneal. Prácticamente para nosotros, Bien, clínicamente la defensa es un dolor a la compresión y de compresión o un vientre en tabla, que expresa una irritación peritoneal. Ya va, Fernando. Bueno, y aclarar eso, Fernando, si querés, porque yo ahora sigo. No, 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 no. Yo levanté la mano Está. para No, anotarme no, en pensé la que lista. no, que no estabas de acuerdo con la parte clínica esa. Para nada, no, Eh, no. Yo me anoté nomás Está para hablar. bien. Para que no me reproche, no le invoco nada. Ahora tampoco levanto la mano por reprochar. Y como medidas iniciales, creo que esta herida penetrante con esta repercusión, entra claramente en un protocolo de transfusión masiva, además del ácido tranexámico que le hicieron, y ahí valorar realmente si es respondedor o no a las primeras medidas, y en base a eso, bueno, ahí decidir o no la intubación que se hizo en el paciente, pero tal vez capaz que era respondedor y no era necesario realizarla en forma tan temprana. Eso es un poco la observación y en base a eso sí, la toma de decisión tuya acerca de la laparotomía o una tomografía previa, si es que, como las condiciones de ustedes lo permiten, tener el tomógrafo ahí a poquitos metros del shock room. Está nada más. Lourdes, acá Daniel te está pidiendo si pudieras pasar el primer slide, la que tiene los signos vitales. esto. Daniel, adelante. Sí, lo que no entendí bien es por qué se hace la intubación, Lourdes. ¿Qué le Y pasaba? el paciente ingresó en un shock, en realidad, o sea, estaba hipotenso, la frecuencia cardíaca estaba baja, por eso el índice de shock nos da normal. Eh, pero bueno, el paciente estaba con una hiperalgesia, una plejía de miembro inferior también, y un Glasgow de 12/15, y con una excitación también psicomotriz. También Sí, la mecánica ventilatoria no era buena en ese momento, era regular, si bien saturaba bien. pero saturaba 90, sí, y la Sí, plejía era de ambos miembros de ambos miembros inferiores. y no te da más como para un shock neurogénico. Sí, lo que pensamos nosotros en su momento fue una combinación de ambos, de un shock neurogénico probablemente y un shock hipovolémico. Claro, pero cuando se combinan los dos shocks, predomina el hemorrágico y sí que Ujú, aumenta la frecuencia. A ver, no quiere, la frecuencia cardíaca puede estar aumentada incluso en shock neurogénico sin problema, ¿no? No es lo frecuente, sí, pero aparece. Pero cuando hay combinación de hemorrágico y neurogénico, predomina el hemorrágico por no sé qué mecanismo, ahora realmente no me lo acuerdo. Por eso te planteaba la intubación, pero bueno, está bien, por supuesto hay que estar ahí todo y verlo, tener al paciente al frente, pero está bien, si sospechaban que era mixto el shock, y sí, sí, no, pero yo coincido con Pablo por ahí de haberle pasado cristaloides o sangre y ver la respuesta y recién decidir la intubación, ¿no? Sobre todo por los trabajos estos que salió de Paula Ferrada de Colombia y por lo que de Estados Unidos, perdón, y lo que están saliendo ahora con respecto al primero de mejorar la presión arterial para después intubarlo, porque, bueno, en teoría aumenta o aumentaba la mortalidad de los pacientes. Pero bueno, repito, como decía Seba al principio, tenés que estar ahí para tomar la decisión, nada más que bueno, me quedó esa duda. Gracias, Lourdes. bien. Sí, yo coincido
coincido con las apreciaciones que se han hecho, porque un poco iba en ese sentido lo que yo iba a agregar. Eh, y eso quería saber, y ya me lo contestaste, Lourdes, un poco cómo habían interpretado ustedes. Obviamente, cuando llega un traumatizado con un trauma penetrante, un herido de arma de un herido de arma de fuego, uno lo primero que piensa, obviamente, es en el shock hemorrágico. Pero, como tú bien dijiste, acá hay elementos que a uno lo hacen sospechar que puede haber otro componente, ¿verdad? Ujú. Y el shock neurogénico creo que hay que tenerlo presente. El shock neurogénico se ve sobre todo en lesiones medulares cuando son más altas, ¿no? Torácicas altas y cervicales, porque hay una gran vasoplegia de prácticamente todo el torso y los miembros. Eh, Acá no tenemos todavía presunción si hay lesión, a qué altura está. Y en base a eso, pasá la siguiente en donde vos mostrás la paraclínica que se ve la microhemodinámica del enfermo, la siguiente. Ahí. Sí, es cierto, tiene algún elemento que uno empieza a pensar que ya hay signos de afectación a nivel microhemodinámico, pero me da la sensación de que el paciente no es ese paciente absolutamente descompensado, absolutamente que está con un sangrado en curso espantoso, y yo sé, por lo que ustedes han contado, que tienen todo cerca en el hospital de urgencias. Entonces, en ese contexto, tal vez, y acá voy un poco a responder tu pregunta, si el paciente se comporta como un respondedor por lo menos transitorio en el momento que lo están evaluando, está respondiendo, yo capaz que me atrevería a llevarlo al tomógrafo, porque si bien tengo una presunción muy cierta de que hay lesiones intraperitoneales claras, porque tiene reacción peritoneal o por lo menos defensa o contractura, y además ya tienen ustedes imágenes ecográficas que le hacen pensar que hay una rotura esplénica, si bien ese no es el objetivo del FAST, pero si se ve, no se van a tapar los ojos, obviamente, o sea, ya tiene una presunción lesional clara. Yo creo que este otro componente que se agrega, la posibilidad de un shock mixto, ¿verdad? La posibilidad de una lesión eh, raquimedular asociada, creo que sería bien importante tener una noción mayor del trayecto de este proyectil para saber dónde estamos parados, porque además, si tiene una lesión raquimedular, y bueno, también hay que pensar en los grandes vasos retroperitoneales, esta bala pasó, transfigió el torso. Es una bala que entra de izquierda a derecha, transfigia el torso, o sea que puede tener cualquier cosa desde el punto de vista lesional, incluido los grandes vasos que transita por la línea media. Entonces, si el paciente se comporta como un respondedor o respondedor transitorio, yo sería partidario de intentar pasarlo por el tomógrafo. Esto no quita que obviamente ya estoy pensando que va a ir a block, pero tener una idea un poco más clara del trayecto de este proyectil. José María López. Ujú. Sí, buenas tardes a todos. Perdón que entré medio justo cuando comenzaba. Tres cositas. Por un lado, aclarar esto, que para nosotros parece que de un lado o del otro lado del Río de la Plata tenemos alguna diferencia. Para nosotros existe el dolor a la compresión, que sería eh, Defensa. manifestar el dolor, ¿no es cierto?, con algo de contractura en el momento que se comprime, y eso para nosotros es defensa, distinto al vientre en tabla, en el cual la contractura es antes de iniciar la maniobra. Y por otro lado, lo que ella dice, sin reacción peritoneal, nosotros a la compresión, cuando soltamos, tenemos un signo que se llama de Guénon de Mussy, cuando es en el resto del abdomen, o de Bloomberg cuando es en la zona pendicular. Eso, no sé, vale la aclaración, cómo nos manejamos en la Argentina. Creo que en eso no tenemos mayores inconvenientes. Sí, pero es lo Por otro mismo, lado, José María, es lo mismo de un sí. lado y del otro del Río de la Plata. Bueno. No, Tal vez, como Pablo decía, cuando nosotros decimos defensa, estamos hablando de un abdomen con un viento en tabla y bueno, por lo la tanto con defensa irritación generalizada peritoneal. sí, pero vos podés tener defensa regional en un paciente que tiene irritación peritoneal. ¿No, Pablo? Vos tenés una apendicitis y de pronto se defiende el cuadrante inferior Sí, derecho obviamente, y no el resto del abdomen. Sí, es lo mismo. obviamente.
Bueno, por otro lado, sí, coincido con ustedes que tenía más del shock medular porque no había aumentado para nada la frecuencia. Y con respecto a esto, quisiera preguntarle alguna otra sintomatología clínica, digamos, que a veces uno ve el paciente y por más que alguna cosa rara puede pasar con un paciente joven, ¿no? Pero me refiero a que si estaba pálido, sudoroso, todo lo demás que acompaña al shock hipovolémico, o por el contrario, estaba caliente y no sudoroso, como es el shock medular. Eso como pregunta, ¿no? Y porque me inclino a pensar de que predomina el shock medular y también coincido en esto, en pasarlo por el tomógrafo, hacerle una tomografía completa porque eh, no le hicieron un IFAS, sino que le hicieron una ecografía formal, porque el ecografista, el especialista estaba, entonces le hicieron una ecografía formal donde hablan de la lesión del vaso y probable lesión renal bilateral, cosa que me preocupa, digamos, porque con una tomografía uno puede saber si tiene que ir a explorar esas celdas renales o no. Porque uno sabe que cuando hay una lesión renal, si abrimos la celda renal, las posibilidades después de que se compense, digamos, que tengamos que hacer algún tratamiento quirúrgico no resectivo, es más difícil. Siempre es más fácil no tocarlo. Obviamente, también evitar o saber cómo estaban los grandes vasos para de esa manera quedarnos tranquilos con el retroperitoneo, ¿no? Así que, sin duda, iría a una tomografía viendo a ver qué pasaba con la presión del paciente y cómo se mantenía, ¿no? En este tiempo. Nada más. Gracias. Maxi. Sí, yo simplemente no voy a opinar del caso porque lo conozco, digamos. Pero simplemente cuando armamos con Lourdes este caso, digamos, uno trata de dividir en slide esto y hacer secuencial, pero esto pasa todo junto, digamos. O sea, en el hospital también hay residencia de medicina de emergencia que están en la cabecera del paciente, están haciendo la ecografía, se va pidiendo el laboratorio. De hecho, el resultado del laboratorio llega mucho después. Así que uno va trata de separar esto para el Ateneo, pero uno esto ya tiene una idea de lo que está pasando. Por eso digo lo de la intubación y todo eso. Porque tiene 80, es histórica el paciente, más allá de que no tiene taquicardia, ¿no? Sí, sí. Pablo. No, ahora que José estaba hablando y que la ecografía informó lesión renal bilateral, creo muy importante determinar imagenológicamente si es posible, si lo da las condiciones, qué tipo de lesiones hay en cada riñón, porque esa decisión va a ser fundamental a la hora de si nosotros tenemos que explorar y tenemos que decidir eliminar uno de los dos parénquimas, cuál hacerlo, porque es una decisión que puede depender muchísimo de la imagenología. Me refiero al infarto, por ejemplo, que podemos encontrar de uno de los dos riñones, un infarto completo, un estallido completo de un riñón, una lesión grado 5. Entonces, en este caso en particular, la tomografía creo que cobra particular relevancia frente a ese informe ecográfico. Sí, claro, estoy de acuerdo, Pablo. A mí lo que me llama la atención, eh, para pensar que tuviese una lesión muy grave del riñón o de los riñones, es la ausencia de hematuria, porque ustedes estuvieron muy bien, sonda nasogástrica, sonda vesical, eh, y no hay sangre en la sonda nasogástrica, se nos aleja de las heridas gastroduodenales, sobre todo las gástricas, no se aleja, no quiere decir que no la tenga, pero se aleja, no hay hematuria, entonces uno pensaría que, bueno, pensaría que no hay un estallido central del riñón, tal vez sí puede haber una lesión polar, pero por lo menos, digo, no hay signología sospechosa de grandes laceraciones renales centrales en comunicación con el sistema pielocalicial. Bueno, son todas conjeturas que creo que, bueno, me parece que estábamos todos de acuerdo acá en la sala que si las condiciones hemodinámicas del paciente por su persistencia de estabilidad lo permiten, sería conveniente y muy, muy provechoso tener una tomografía. Así que contanos, Bueno, Lourdes. sí.
Sigo. Nosotros, bueno, en este caso, justamente la respuesta, el paciente tuvo una respuesta positiva a la reanimación inicial, subió la tensión, mejoró, y por el hecho de lo que dijeron recién, tenemos dos tomógrafos y ser al lado del shock room, se decidió hacer la tomografía. Nos dio una ventana para hacer la tomografía al paciente, Con un así que tomógrafo bueno, alcanza. bueno. Bueno, le hicimos la tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Esta es la axial inicial que hicimos, donde, bueno, en tórax no se vio nada. Sí se puede ver, es la entrada del proyectil, la laceración, uy, se me fue. La laceración del vaso, que sigue el trayecto del proyectil. Se ve el, bueno, líquido libre, el polo inferior del riñón izquierdo, riñón derecho también. Y se ve ahí, paso rápido, pero una fractura en L2 con fragmentos óseos y invasión del canal medular también. Esto es la típica bala maligna. Fíjate que un único proyectil, todo lo que hizo, ¿no? ¿Puedes pasarla de nuevo? Sí, tengo el señal coronal y si no pongo la axial de vuelta. Acá está el tema, Fer, si podemos hacer el ejercicio de ver cuál es el grado de lesión de cada uno, lo que dijo Pablo, ¿no? Que me pareció súper importante lo que él dijo, y acá es casi el kit de esta cuestión. A ver si podemos... Exacto, exacto. Vos sabés que acá, bueno, no sé si alguien quiere hablar, si no yo me reservo para el final. ¿Tenés la ósea, Lourdes? No, la ósea no, sino que... No, no, ahí está en el EUS. Juancito, un segundo. Creo que nadie pidió la palabra, la voy a tomar yo. Eh, Creo que hay tres aspectos a analizar en este paciente en este momento. Por un lado, no los voy a ordenar, no los estoy jerarquizando en orden de importancia, pero me parece que son las tres cosas que hay que considerar. Por un lado, consulta neuroquirúrgica que tiene una razón de ser, ya hay una lesión medular, ya es obvia, pero que es la estabilidad de esa columna, neuroquirúrgica o ortopédica, para manejar la estabilidad de esa columna, la necesidad de estabilización de urgencia, sí o no, y entonces con eso definir también los tiempos quirúrgicos y el orden de las cirugías. En segundo lugar, y no menos importante, tenemos un vaso que tiene la vi medio de pasada, pero me parece que es una lesión por lo menos grado 3 del vaso, si no es 4. Es una lesión importante, una Lesión. laceración esplénica. El tema es que los tiempos en los que está, el tiempo vascular en el que está tomado el estudio, por lo menos en estos que estamos viendo, no nos estaría permitiendo ver si tenés blush, si tenés una fuga de contraste. No me estoy dando cuenta. Y la misma consideración va para los riñones. Si bien todos sabemos que en el trauma penetrante la exploración es mandatoria, ahora me estoy refiriendo a riñones, ese vaso va a ir posiblemente a plenectomía, pero me voy a referir al riñón. Yo en este caso particular, porque son los dos riñones afectados, trataría de ser extremadamente conservador, porque creo que el gran riesgo que tenemos acá de entrar en la fosa lumbar quirúrgicamente, quedarnos con el riñón en la mano. Entonces yo sería muy cauteloso, y trataría de manejar este doble traumatismo renal como si fuese, desde el punto de vista del riñón, como si fuese un trauma cerrado, un estallido renal contuso. Y si este paciente no tiene fugas arteriales que de pronto los puedo angioembolizar, yo trataría de, primariamente, no hay lesiones pediculares, trataría de ser muy conservador, porque el gran riesgo que tengo, me parece a mí, es de terminar con nefrectomía, ¿verdad? Y están afectados los dos riñones. Entonces, propondría, eh, no sé si ustedes deben de tener seguramente más informes de las imágenes en cuanto a
cómo están comportándose los patrones vasculares a nivel renal. ¿Tenemos o no tenemos fuga? ¿Tenemos necesidad y posibilidad de angioembolización en caso de que eso fuese así? Eso por un lado. Por otro lado, cómo sigue la estabilidad del paciente con este vaso roto. Creo que se va a meditar una laparotomía y una esplenectomía, pero reitero, sería muy cauteloso con abrir estas fosas lumbares por el hecho de ser lesiones bilaterales. Sebastián. Sebastián, está frisado. Quedó frisado. Sí, creo que sí, que tiene problema de red, ¿no? Bueno, Daniel, mientras tanto. Ahí hay una parte de Eh, discreción, Fernando. ¿Cómo? La fase Sí, tardía no la habíamos visto todavía. A sí, ver. puse la fase etaria también, pero es para que Ah, no, no, ni esa información, Lourdes. acá sí. claro. No, en la fase, a ver, el riñón derecho se parece más desestructurado, ¿no? Pero filtra igualmente y los dos están Sí, filtrando porque en la fase tardía Sí, se ven los sí, uréteres sí, prácticamente, los dos así filtran. que algo de eh, sangre le está llegando, ¿no? Así que, por lo menos arterial. Eh, bueno, eso me parece un dato importante también para decidir algo la conducta ahí en ese momento, ¿no? Porque tenemos dos riñones filtrando, a pesar de que el derecho parece un grado 4 de lesión, el izquierdo me parece 3 4, pero como decía Fernando, hay que ver bien los pedículos vasculares para categorizar la lesión del grado. Pero bueno, es importante también saber la clínica y la hemodinamia del paciente para decidir también la conducta quirúrgica con respecto a qué hacemos con los riñones. Por ahí ni los tocamos, ¿no? Dependiendo también de la parte vascular del pedículo renal principalmente. Así que sería bueno ver bien las imágenes vasculares, me parece a mí, porque el compromiso del ilio por ahí también decide la conducta, pero repito, están filtrando los dos. sí. En el informe definitivo son grado 4, los informamos los dos, sin compromiso del pedículo y los dos están sin extravasación de contraste en la fase tardía también. Ninguno de los dos. Bueno, y ahí me reafirmo más, porque entonces acá se está dando la lesión de tres vísceras sólidas, los dos riñones y Ujú. el vaso. Y como nosotros tenemos que tener una monitorización hemodinámica muy clara de este paciente y tomar decisiones en base a ella, creo que sería una razón más para proceder a la esplenectomía, porque así tendríamos definido que la estabilidad o no hemodinámica dependería pura y exclusivamente de la situación renal. Me parece que tener riñones, ambos, y el vaso lesionado, que el vaso también tiene una lesión bien importante, y manejarlos no operatoriamente todos ellos, me parece que va a ser más complejo. Este, me inclinaría más a hacer una esplenectomía y quedarme solo con el seguimiento de los riñones. Daniel, Y en teoría, para el TNO es un órgano sólido lesionado, ¿no? No dos o tres en este caso, pero bueno, eso es la teoría y los protocolos hablan de que tiene que haber un solo órgano, no más de uno para el TNO, pero entre comillas, no sé, ya con esto ya no sé qué hacer con el vaso, si tampoco hacerle nada, ¿no? Yo creo que a los riñones, como va el paciente, no sé si, creo que no los tocaría, y más en Córdoba que tienen angio, ¿no? Hay el toque. De claro, última, no sé si llevarlo a angio, ver qué pasa con el vaso, primero con una angiografía, y según si hay fuga de contraste, jugarme o no a embolizar. Yo acá en Salta no lo haría porque no dispongo, pero yo sé que ahí tienen todo por ahí, una arteriografía al vaso, una arteriografía al riñón, ver qué pasa con los ilios y ahí tomar la conducta en el angiógrafo, ¿no? ¿sí? José María, Sí, la verdad que lo de un solo órgano es como todo, va evolucionando y va quedando en el tiempo. Nosotros hemos tenido el conservador de tres órganos y tres órganos distintos, vaso, riñón e hígado. Pero yo me pregunto, yo no tengo problema no tengo angiografía, así que no tengo ese problema de llevarlo a angiógrafo, pero quizás le daría una oportunidad al TNO.
no vi bien la tomografía, la fase arterial, la fase venosa, como para tener algún pronóstico más. De todos modos, sería conservador de manejo no operatorio de los tres. Como le digo, no veo una evidencia más allá del grado de lesión que que no me implica sí o sí una esplenectomía. También estoy de acuerdo con vos, Fernando, que bueno, después no sabés para qué lado vas a entrar, pero bueno, una vez que si tenés que entrarlo porque se inestabiliza, vamos a ir viendo. El vaso primero lo vamos a sacar porque es el que no tenemos que preocuparnos tanto y después ver el resto. O ver en la laparotomía qué es lo que estaba sangrando, digamos, que es compensando al paciente. Sí, quizás con un abdomen abierto le haría una esplenectomía, coincido con vos, pero hasta ahora me manejaría con un TNO puro y sin angio, por ahora. Bien, gracias José María. Sebastián, Recién se me apagó la computadora, perdón, justo que estaba hablando vos, Fer. Solamente como para, digamos, yo también como Maxi conocemos el caso, así que no vamos a anticipar ni tomar ninguna conducta, pero sí poner en contexto, ¿no? Lourdes dijo que este paciente había ingresado a la medianoche, así que no es, creo que era un viernes, Lourdes, ¿verdad? Un También, viernes de madrugada, sí. viernes madrugada. Eh, las dificultades, como todo el mundo, por más que nosotros sí tenemos guardia de esto, a veces también se dificulta. Y más allá de lo que pase los otros, después con este paciente, es ver lo que estuvimos viendo, ¿no? Son dos riñones, a mi entender, dos lesiones exactamente iguales, y un vaso que si entramos en la laparotomía seguramente vamos a tener que hacer una esplenectomía. Creo que ese vaso no se queda en una laparotomía. Y después sí ver, ¿no? Si hay que se puede hacer TNO. Angioembolización no está indicado de los dos riñones, así que descartado. Para mí, ¿por qué? Porque las dos lesiones son exactamente iguales. Y no son grado 2, para mí son 3 4. Por eso yo decía de ver bien, que podamos ver bien en la tomografía, si vos podés, Lourdes, dejar la imagen congelada en donde está más o menos las dos lesiones renales, en el axial o el coronal, el que pueda para poder tomar la decisión, ¿no? Y en un paciente que entró hipotenso, más allá que puede haber sido mixto, pero que siempre tenemos que pensar que es hemorrágico. Así que yo todavía tengo algunas dudas al respecto, ¿no? No alcanzamos a ver ahí, creo que vos tenés el informe de Lourdes para Fuga no comentarle, tenía, sí. Fuga de contraste, sangrado activo, ninguno de los, no había. Pero sí pero los con informá lesiones grado 3 tres, 4 tres, cuatro. 3 seguro. Ese es el contexto. Ujú. gracias Sebastián. Déjalo ahí, Lourdes, déjalo ahí, así seguimos charlando en Bien. base a eso. Pablo, No, que justo Maxi estaba aludiendo a un aspecto que no hemos tocado hasta ahora, porque estamos asumiendo una lesión que es totalmente infrecuente y pensar que si lesionó el vaso, órgano intraabdominal, y lesionó dos órganos retroperitoneales, ¿por qué no puede estar lesionada una víscera hueca? Creo que es altamente probable. Si bien no tenemos un neumoperitoneo, pero las chances de que haya un ángulo izquierdo del colon perforado, o como hemos visto, grandes hematomas mesentéricos, están. Así que yo creo que es un aspecto que no debemos olvidar en el seguimiento de estos pacientes, sino de este paciente, y no concentrarnos exclusivamente en las vísceras macizas retroperitoneales y en el vaso. Ante la menor duda y con ese abdomen que dolía en forma difusa, si se mantiene así, yo no sé si no es una indicación clara de una exploración, ya sea laparotomía o laparoscopía, porque vuelvo a decir, creo que es algo totalmente inhabitual el caso que están presentando. gracias Pablo. Daniel, Sí, bueno, Max hizo la pregunta de la víscera hueca, y la verdad que, como dice Pablo, medio que no le habíamos dado mucha importancia, pero ese es otro problema. Y con respecto al TNO, lo ideal es que
se haga un seguimiento clínico, laboratorio, por supuesto, en base a gasometría y otras cosas, pero un seguimiento clínico palpando el abdomen, tocándose, defensa, dolor, reacción, lo que sea. Y este paciente está intubado, no tenemos esa posibilidad de evaluar la reacción peritoneal en el supuesto caso que tenga un compromiso intestinal, ¿no? Y lo que yo decía de la arteriografía renal, no con el sentido de angioembolizarlo al riñón, sino con el sentido de evaluar el pedículo renal, porque en la tomografía no se lo veía bien. Se sabe que la angioembolización en el riñón no anda tan bien como puede andar en vaso y en hígado, ¿no? Me importaba más la arteriografía para ver el vaso, a mí, para ver si en ese momento de hacer una arteriografía, a ver si se podía embolizar en ese momento. Y la arteriografía para ver pedículo renal, más que nada, si había flujo de contraste arterial o venoso en el pedículo, y según eso también tomar la conducta. Pero ya con la TAC, con el riñón filtrando, me parece que no hay mucho daño renal, pero sí me preocupa qué pasa con la parte intestinal del paciente. Por ahí una láparo también, una laparoscopia, como decía Pablo, sería otra opción, ¿no? Gracias, Daniel. Sí, yo coincido, justamente quería hablar del tema del riesgo de lesión de víscera hueca en este paciente, porque en esta tomografía ahí se ve al lado del vaso burbujas de aire, y hay otros, en los cortes axiales que mostraste, Lourdes, también se veía que, está bien, puede ser la onda expansiva del proyectil, pero creo que en trauma siempre tenemos que pensar al revés. Si bien puede ser eso, también puede ser una víscera hueca rota. Y si bien tal vez no tenga una peritonitis por lesión hacia cavidad peritoneal libre, pero bueno, como pasó tan posterior, yo no sé si no tiene una lesión de los sectores acolados, del colon, del duodeno. eh, entonces realmente yo creo que este paciente se beneficiaría, y yo me inclinaría a una laparotomía, porque ya explorar por vía laparoscópica sectores acolados la veo más complicada. Por ahí vemos bilis, si tiene una lesión duodenal, pero la veo realmente más complicada. Yo me inclinaría a una laparotomía y, como decía Sebastián, posiblemente me quede con el vaso en la mano y no abriría las fosas renales. No sé, me parece que vería una laparotomía en mi camino, se me iba a atravesar un vaso en el camino seguramente, creo que iba a ser una esplenectomía, y me iba a quedar más tranquilo en lo que tiene que ver con descartar lesiones de vísceras huecas asociadas, sobre todo en sus sectores acolados. José María. Sí, comparto con vos. Ahora mirando esa imagen que presentó, parece ver el colon allí atravesado justamente. La pregunta es, Lourdes, ¿lo que se ve en la pared está marcando el orificio de entrada? Porque es Sí. como que la lesión del vaso está por encima de las lesiones renales. Las lesiones renales coinciden en altura, digamos, pero la del vaso parecía estar alto. Pero coincido con Fernando también que allí parece verse no solo aire, sino parece verse pared de intestino grueso, y bueno, eso obviamente que es complicado. Por lo menos laparoscópicamente yo no puedo movilizar completamente un intestino, un ángulo esplénico posterior como parece tenerlo, con un vaso que está sangrando, ¿no? Laparoscópicamente, así que coincido que sería laparotómicamente. Ahora, no siempre digo que hay que sacar el vaso. Parece ser el polo inferior, se puede hacer una hemiesplenectomía o, bueno, ser un poco más conservador. Por allí, una vez que uno abre, puede ver. Si se queda un poco tranquilo con el riñón, y por allí también a lo mejor un poquito de tiempo nos puede informar si tenemos hematuria o no, porque hay veces que entramos a quirófano y a los 15 o 20 minutos comienza la hematuria, o al revés, ¿no? Muchas veces tenemos hematuria y vemos que con el correr del tiempo se aclara. Pero estoy de acuerdo con vos, Fernando, que la víscera, ese colon atravesado ahí es problemático. Gracias. Gracias, José María. Sebastián. Bueno, hay otro tema, ¿no? A la vez era hueca también, que creo que hay alguna duda razonable, tenga o no tenga aire eh, adentro del abdomen, ¿no? Que hay una duda razonable al respecto. Y una cosa que mencionaste vos, Fer, y que por ahí también es lo que tenemos que pensar si uno va a planificar para hacer una laparotomía, y digo porque es una cuestión que yo lo tengo más o menos presente, Guillermo siempre lo explicita, ¿no? Cada vez que nos juntamos.
Barilaro, y bueno, lo hemos leído, de si abrir o no un retroperitoneo penetrante. Según lo que más o menos hacemos, todos los penetrantes en retroperitoneo, cuando están en condiciones de abrirlo, se abren para explorar. Entonces, en este caso también se suma otra cuestión más, ¿no? Hay dos lesiones retroperitoneales y penetrantes. Digo porque hay algunas que se pueden reparar y se evita, uno también sigue siendo conservador con el tratamiento. Creo que hasta ahora, y también lo mencionaste vos, Fer, debemos ser lo más conservador que podamos con respecto a estos dos riñones que, insisto, para mí son dos lesiones exactamente iguales. La decisión va a ser muy difícil, creo. Condicionante. Mm. Con respecto a la penetración, no sé si en el plan está no abrir, a eso voy. A ver, Daniel. Sí, es que difícil el caso, Sebastián, tenía que haber un otro más sencillo para hoy, pero bueno. Sí, una herida penetrante retroperitoneal, ¿no? En teoría está indicada la exploración y sobre todo son en zona 2, es prácticamente zona 2, las dos zonas laterales y la zona uno, porque pasa de un lado al otro, es transfixiante. Lo que le quería preguntar a Lourdes, el paciente se le infundió líquidos, creo que pusiste, y ¿cómo está? ¿Mejoraron los parámetros hemodinámicos? ¿Mejoró la presión? ¿Qué pasó con el pulso? El paciente tuvo una mejoría transitoria, la primera reanimación, que nos permitió llevarlo al tomógrafo, pero después el paciente volvió a inestabilizarse. Claro, Ahí volvió a bajar la tensión, no estaba hemodinámicamente bien. sí, yo cambiaría, Claro, bueno, esto es cambiante, yo si lo condicionó la... llevo ya le haría una laparotomía directamente, ¿no es cierto? El problema es cuando abrimos el retroperitoneo y vemos el riñón, sobre todo el derecho, va a empezar a sangrar, a sangrar, a sangrar y va a terminar seguramente una nefrectomía, ¿no? Por lo menos la derecha, que es el que se lo ve un poco más destruido, que para mí no es un grado, es un grado 4, los dos son 4. Y si abrimos los dos, va a sangrar y seguramente o termina en un packing o termina en nefrectomía. El vaso, bueno, no hay problema. Yo no le haría un tratamiento conservador al vaso una vez abierto el paciente, ni una polectomía, porque es un paciente inestable. No voy a poner a hacer una resección segmentaria esplénica, ¿no? Directamente le saco el vaso. De acuerdo, Daniel. José María. Sí, yo creo que no entraría al retroperitoneo, a menos que por el agujero, por alguno del agujero, es un chorro de sangre arterial, no me metería, porque coincido en que la reparación del riñón es bastante difícil y tiene un grado alto. Uno sabe que por la experiencia previa a los TNO y a la tomografía incluso que hicimos, bueno, reparamos estas lesiones polares que hoy obviamente ni se tocan, pero lesiones centrales como tiene este paciente, a pesar de que parecen tener los pedículos conservados, no son de fácil solución. Digo, exploraría la cavidad, aseguraría el tema de víscera hueca, vería cómo está el retroperitoneo y como les digo, si no viene un chorro de sangre arterial o sangre positiva por esos agujeros, me quedaría, no lo tocaría, no lo tocaría. Y sí podría ser algo conservador si las condiciones están dadas. Eh, Uno cuando hace un tratamiento conservador, lo hace no para ver si anda o no anda. eh, Uno sale con la certeza de que ese vaso no va a volver a sangrar. Entonces, se puede hacer perfectamente. Pero no te olvides que se inestabilizó hemodinámicamente. Yo creo que no es el paciente para estar haciendo pruebas de esplenectomías segmentarias. O sea, el paciente inestable hemodinámicamente, vaso hecho pedazos, para mí es igual a una esplenectomía. No me complicaría con eso. Sebastián. Bueno, la misma sensación que tienen todos ustedes tuvimos nosotros. Yo cuando lo vi recién la otra semana, después que se operó, y empezar a ver, che, se hizo ¿qué deberíamos haber hecho, ¿no? Porque abrir el retroperitoneo, no abrirlo, la verdad que fue bastante complicado. A ver, el retroperitoneo lo vamos a terminar abriendo.
porque tenemos que revisar el duodeno. Para eso entramos también, ¿no? Por una probable lesión de víscera hueca, con un trayecto probable ahí. Entonces, de alguna manera, y de alguna manera el retroperitoneo, vamos a terminar ahí adentro de ese riñón y viendo si sangra o no sangra. La verdad que no fue un caso fácil, y a mí nunca jamás me había tocado una lesión de este tipo bilateral. Me puede haber tocado una menor, fácil de decidir, pero en este caso que era igual, por eso que lo trajimos acá. Los casos fáciles no los vamos a traer, Daniel. Bueno, pero un hito, Seba, pues, pues, el otro día también estaba complicado, pues. Bueno, los casos fáciles son de la diaria. Eso lo resolvimos todo fácil. Esto me hace acordar cuando éramos niños y íbamos al campito a jugar a la pelota. No, pues si pateas fuerte me llevo la pelota. Estás pateando fuerte, Seba. José María. Sí, no, con Seba, creo que uno puede explorar el duodeno haciendo una catelibrage, una Claymore del otro lado y revisarlo completamente y no meternos en la cápsula renal. Con lo cual uno es lo que conserva, digamos, la integridad o la posibilidad del TNO. Así que creo que uno podría explorarlo y no meterse completamente en la fosa renal, digamos. En eso está Pero la la cuestión es salvedad. que si fuera un solo riñón, coincidimos que lo exploramos, porque quizás si nosotros no le exploramos un solo riñón, no podemos, o sea, evitaríamos la posibilidad de la sobrevida de ese riñón, porque por ahí tiene una lesión de la pelvis renal que podemos suturar, de la vena o lo que sea, acá no se ve obviamente, pero que uno podría reparar o darle alguna oportunidad a ese riñón para que tenga los dos. Entonces, por lo menos en penetrante, nosotros lo que hacemos es, si hay una lesión de un solo lado, lo exploramos. Y tratamos de darle No te oportunidad al coincido riñón con, para que después no se complique, tenemos que sacarlo con una infección porque tiene un urinoma, etcétera, etcétera. Limpiamos coincido bien, con nos vos, fijamos. coincido con vos en eso. De un lado, sí, lo exploramos. ¿Eh? Bueno, De todos modos, igual, nosotros tenemos un servicio de igual. urología activo, con lo cual esas decisiones por allí las toman ellos. Nosotros sacamos los riñones que entran completamente descompensados, digamos. Bueno, mira, No como un paciente como este que ya tiene una tomografía. Los urólogos son los que se encargan, así que nos José liberan de ese María, problema. vos sabés que nosotros tenemos acá el jefe de la sección cirugía, creo que está por ahí, Juan Pablo Sarría, que lo invitamos también, lo dejamos Sí, ahí acá estoy. en boxes. Acá Eh, estoy. sí, sí, Buenas Juanpi, ¿cómo tardes, estás? doctor Sarria. Te vi que entraste. Pero recordá también, José María, que yo, por lo menos en el hospital nuestro, en el 99% de los traumatismos renales, entramos los cirujanos de trauma. Entonces, por ahí las decisiones la tiene que tomar uno y por ahí puede hacer una llamada telefónica a alguno de los colegas urólogos. No sé Claro. si, Fernando, mira, Juan Pablo te decía, no sé si podés darle la palabra. Sí, claro, Sí, sí, puedo con hablar. mucho gusto. Doctor Sarria, ¿Cómo bienvenido. están? Hola, ¿cómo están? Bueno, hay que terminar el caso todavía. Falta, falta un poco, Falta nos un montón. vamos a adelantar, me parece. Bueno, Pero lo que pasa es que esto se ve fuera de la emergencia, fuera, todo este razonamiento, son tiempos que uno va haciendo fuera de la situación de emergencia. Entonces, viendo retrospectivamente, uno puede decir, bueno, sí, hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Veamos cómo sigue y lo discutimos. perfecto, perfecto. Yo creo que resumiendo un poco lo que va hasta ahora, es un paciente que uno siempre en trauma trata de, y justamente en situaciones de emergencia, que no podemos hacer un ateneo como el que estamos haciendo, lo que decía el doctor Sarria, uno trata de llevarse por guías. Para eso están las guías y bueno, está pautado que trauma penetrante de zona 2 se explora, trauma penetrante de zona 1 se explora. Esas son las guías. Pero creo que este paciente se sale de las guías. Se sale de las guías en su forma de presentación, ¿verdad? Entonces capaz que tenemos que forzar un poquito, salirnos de las guías y ahí es donde surge
todo este espectro de consideraciones que hemos hecho, de discusión, Lourdes, en donde se ha planteado de pronto, bueno, sí, por la necesidad de explorar y el riesgo de una lesión de víscera hueca, una laparotomía, posiblemente esto implique una esplenectomía, y bueno, y tenemos en el debate si abrimos o no esas fosas lumbares, esas regiones renales, que varios de nosotros nos inclinaríamos a dejarlos quietitos, a cómo está el panorama ahora. Pero bueno, contanos a ver las decisiones que se tomaron ahí en caliente, porque acá es mucho más fácil, estamos todos sentados. Bueno, como conducta, bueno, ya lo discutimos, ya más o menos todos dijeron qué harían. En este caso nosotros decidimos, bueno, se entró al quirófano porque como dijimos, el paciente se inestabilizó, así que se entró a cirugía de urgencia, eso fue a 40 minutos del ingreso del paciente al shock room, se hizo la laparotomía exploradora, el paciente, bueno, estuvo inestable durante la cirugía, se hizo la esplenectomía, se exploró como por el colon izquierdo, el ángulo esplénico del colon, por la sospecha de lesión de víscera hueca. No se vio ningún tipo de lesión, pero en ese momento de colamiento del colon comienza un sangrado del retro, se explora el retroperitoneo, se hace la nefrectomía izquierda, se coloca un packing y se deja, el paciente en ese momento se inestabiliza en el quirófano, así que se hace un control de daño, se pone el packing y se deja abierto y contenido. El paciente pasa a la terapia. Durante la cirugía, bueno, se transfundieron 2 unidades de glóbulo rojo y plasma fresco. Pero bueno, eso fue lo que la resolución de este caso en esa cirugía. Después, bueno, Claro, en la a ver si evolución, te entendimos sí, bien, Lourdes. La sí, nefrectomía en definitiva fue de necesidad porque al explorar el colon izquierdo se vino la noche, ¿no? Es eso. exactamente, Claro. exactamente. Y Se te hago hizo una la nefrectomía. pregunta, ¿y cómo era obviamente, si decidieran sacar el riñón, la lesión sería absolutamente anfractuosa, no era pasible de ningún tipo de reparación en una forma inestable. No, 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 Bien, no, y el paciente además se había inestabilizado mucho en ese claro, momento claro, de claro, la me imagino. cirugía. Bien. Había que, también como dato, el retro derecho Y pará, se Lourdes, te voy a vio que había, interrumpir, pará, te voy a interrumpir que Daniel está sí, levantando la mano. bien, No era justo para preguntarle del lado derecho, sí, sí. Ah, Y bueno, ahí otra viene, ahí pregunta, viene, ahí viene. no encontraron lesión de víscera hueca, ¿no es cierto? no, no hubo lesión de víscera hueca, Primer ni de momento no la colon, encontraron. ni nada, sí. Perfecto, gracias, gracias. Sí, iba a decir que en el retro derecho se vio un hematoma, pero no expansivo, muy chiquito, se decidió no explorar el retro derecho, así que solamente la nefrectomía fue izquierda. Bueno, para continuar el caso, el paciente, bueno, pasa a la terapia, inestable, e intubado. En el primer día postoperatorio, cursa con inestabilidad hemodinámica, con necesidad de seguir transfundiendo hemoderivados. Hasta ese momento ya 6 unidades en total, 100 de plasma fresco congelados, con la necesidad de drogas vasoactivas, con noradrenalina y con hematuria por la sonda vesical. Al segundo día postoperatorio se lo ingresa a quirófano para el second look. Se observa que bueno, no hay más sangrado activo, se deja un drenaje en parietocólico izquierdo y se hace el cierre del abdomen. En ese momento el paciente ya comienza con una insuficiencia renal, una creatinina de 3,8, una urea de 100, el resto del laboratorio, salvo bueno, la hemoglobina baja de 7, con ya 6 unidades transfundidas, y diuresis que es sin hematuria, pero con tendencia a la oligoanuria, donde estaba forzada con furo. Al cuarto día, el paciente ya mejora hemodinámicamente, se suspenden las drogas vasoactivas, pero comienza con anuria, sin respuesta a la furosemida. Después, razón por la cual después de 4 o 5 horas de anuria, se hace una tomografía de abdomen y pelvis, y esta es la tomografía que tenemos en la fase tardía, el cuarto día postquirúrgico, donde se ve la lesión del riñón derecho, uy, José María con tiene la mano levantada. Sí, José extravasación de María, adelante. contraste. Sí, Detenerlo un poquito ahí, Lourdes, para que se ahí. vea. Adelante, José María.
No, sencillamente levanté antes la mano para preguntar si se había hecho una maniobra de Cattell-Brach y si se había explorado completamente el duodeno. Eh, No, Nada más. no. Bueno, esta es la tomografía, se ve la extravasación de contraste en la fase tardía y presencia de líquido libre, todo en la cavidad y en el retroperitoneo también. Eso, pero está en la fase tardía de excreción urinaria, o sea que Sí, como se está formando un exactamente. urinoma. Es pérdida de orina. El paciente en anuria ya con 6 horas de evolución. Ahora me pregunto, porque esto es el cuarto día, Sí. ¿hubo alguna reexploración? ¿Se fue a las 48 horas que se hizo el cierre? Ujú. En las 48 horas, este sería el cuarto día. Al segundo día se hizo el cierre, al cuarto día comienza con anuria. Y acá nos planteamos qué hacer con él. ¿Y ustedes tienen posibilidades de que este paciente sea valorado por urólogo ahora sí? Sí, sí, lo valoramos con el urólogo, pero Porque Lo que quiere que le precisamente, digan que harían ustedes. ujú, no, claro, pero ahí claro. hay, por ejemplo, dos de las opciones que pone Lourdes, manejo percutáneo a través de una nefrostomía o colocación de un pigtail doble J. Voy a hablar por mí, honestamente no sé qué sería mejor en este caso y me gustaría conocer la opinión de un urólogo. Eh, Sí, nosotros, bueno, un poco la decisión la tomamos sobre la posibilidad de hacer un manejo percutáneo. Al no tener tanta dilatación, el manejo percutáneo es bastante difícil, es complejo. Eh, entonces, hacemos una endoscopía y en este caso se sacó un coágulo del uréter y se le dejó un catéter doble J con una sonda vesical a bolsa para que permanentemente esté drenado y que esa brecha cierre. claro. Lo bueno de esto es que el riñón funcionaba, digamos, Sí, sí. que no fue una anuria por una cuestión vascular, por una necrosis renal, sino por un Obstructiva, obstructiva. Ujú. obstructiva. Obstructiva. Que en general, estos, en las lesiones por arma de fuego, no, muchas veces no se evidencia al principio porque a veces se produce lo que se llama la lesión térmica y esa es la que posteriormente se evidencia, digamos. O sea, a veces no hay pérdida inmediata y no hay extravasado inmediato y si hay extravasado a los 4 o 5 días por la lesión térmica que produjo el proyectil, digamos. Claro. Gracias, doctor. Daniel, habías levantado la mano. No, sí, sí, parece que, pero bueno, iba a decir eso, que muchas veces quedan coágulos ahí. Tuvimos un caso nosotros de un solo riñón, ¿no? Que no filtraba y pues, se hizo un lavado ahí, los urólogos metieron el catéter y tenía un coágulo, pero a nivel uretral, no a nivel pélvico. No sé hasta dónde lo habría tenido. Perdón, a nivel pélvico y no uretral. Y bueno, se solucionó con el doble J, ¿no? Este Ujú. era ureteral, no Uretral, uretral, ureteral. Por eso se deja la sonda vesical claro. y se controla que permanentemente esté permeable, porque las bolsas estas que vienen ahora de mala calidad no dejan que se vacíe bien la vejiga. Entonces hay que poner una bolsa de muy buena calidad para que la vejiga esté completamente vacía siempre. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Lourdes, adelante. Bueno, como dijo el doc, pusimos el pigtail, el doble J, se fue a quirófano, ahí se veía el coagulito, y posteriormente a eso, bueno, el paciente evoluciona el quinto día con una diuresis ya normal, una diuresis de 4000, sin hematuria, y bueno, el sexto día ya se hace una ecografía control con aumento del líquido, y empieza a debitar mucha cantidad de líquido seroso por el drenaje a cavidad, que era, bueno, el líquido que
extravasado de la filtración del riñón. Se hace un ataque sin contraste al séptimo día, donde se ve toda la cantidad de líquido libre. Bueno, al décimo día, el paciente sí evoluciona febril, persistente, sin vasopresores, con una mejoría de la función renal, un laboratorio salvo con 14.900 blancos, dentro de todo mejorando, pero bueno, nos da positivo 2 colonias, se comienza de bacilo gram negativos, sensible a colistin, uno con multiresistencia, se comienza con meropenem y colistin como tratamiento en la terapia, y se decide por el síndrome febril persistente la colocación de 2 drenajes percutáneos para drenar la colección guiados por TAC y el tratamiento con antibióticos. Al día 11, paciente sigue febril, pero evoluciona con signos vitales dentro de todo normal, diuresis vesical conservada con 3.600, clara, sin hematuria, los drenajes percutáneos están permeables, evitando seroso 400, 300 cada uno, el de cavidad también. Y al día 15 el paciente hace un episodio de taquiarritmia en la terapia, por lo que se le pide una tomografía para el protocolo de TEPA, y nosotros valoramos el abdomen y se observa que las colecciones están un poco más organizadas, por lo que se decide colocar 2 nuevos drenajes retroperitoneales, 2 percutáneos más. Y ya al día 18 los drenajes comienzan a estar negativos, solamente un débito de 50 purulento en uno de los drenajes. El paciente ya pasa a sala común, se hace una tomografía control, donde bueno, se evidencia que ya no hay colecciones, ya ha mejorado la cantidad de líquido libre en el abdomen, por lo que se decide retirar los drenajes percutáneos. Y para finalizar, actualmente el paciente sigue internado en la sala común, está en proceso de descomplejización, pero ya con alta quirúrgica. Lourdes, una pregunta. Y en este Sí, tiempo vi que no le fijaron la columna, se juzgó que era estable esa lesión. sí, fue sin conducta por neurocirugía. El paciente sigue con una plejía, pero no fue neuroquirúrgica la conducta. Bien. ¿Y se hizo algún tratamiento para eso, médico? En este momento está en descomplejización y rehabilitación por parte de fono, de neuro, de kinesio. Está solamente con rehabilitación para eso. Bárbaro, bárbaro. Pablo, No, es felicitaciones y más que nada, además era una pregunta desde el punto de vista técnico a quienes hayan actuado en ese sangrado de la logia izquierda. Porque es bastante difícil la exploración de ese gran hematoma con el vaso también ahí adyacente y la exploración del ángulo izquierdo del colon. Una cosa es contarlo y otra cosa es estar ahí y tomar la decisión de la nefrectomía. Este, Realmente digo, no me quedó muy claro cómo fue que lo exploraron y cuáles fueron los hallazgos para motivar la nefrectomía. Entendí que había un sangrado activo, pero si era arterial, de dónde estaba y cómo lo hicieron la exploración. Lourdes, Y tenés ahí una pregunta en el aire. sí, si quiere, ahí levanté la mano el doctor Pico, que es el que estuvo también en la cirugía, por si Ah, quiere bueno, responder. perfecto, perfecto. Claro. Bueno, le doy la palabra, había levantado primero el doctor Juan Sarría y después el doctor Pico. Adelante. Doctor Sarría. Pero no, que aclare el doctor Pico y yo después Bueno, le bueno, completo. perfecto. Gracias.
Doctor Pico, doctor Santiago Pico. Se nos fue. Bueno, parece que quedó con mal internet, parece en este momento. Daniel Sánchez. Sí, Lourdes, una consulta. Bueno, felicitaciones por el caso, la verdad que muy bueno, dio mucho para pensar y las decisiones que tomaron, todo espectacular, che, así que felicitar al equipo quirúrgico también. Te quería preguntar, ahí mostraste en uno de los laboratorios, en la terapia estaba con, o antes de la cirugía, 750 de fibrinógeno y 640.000 plaquetas, che. Después Sí, eso se normalizó, lo asociaron sí. a algo, ¿qué dijeron? No, fue parte del postquirúrgico inmediato que estuvo con hemoglobina baja, un poco Ah, coagulopático. Después, bueno, fue mejorando, todos los laboratorios fueron en mejoría. dale, gracias. Sí. Perfecto. Doctor Pico. Santiago Pico. Santiago, tenés que desmutearte para hablar. No sé si. Ahí Sí, está, ahora hola, está. buenas tardes. Sí, perdón, sí, no me di cuenta de activar el micrófono. ¿Cómo les va? Yo soy el Hola, doctor buenas Pico, tardes. soy cirujano de guardia de los días viernes del Hospital de Urgencia y el cirujano que operó este caso. Justo ese día de guardia la residente nuestra estaba de vacaciones, así que no lo operó por ese caso únicamente porque estaba de vacaciones. A ver, les cuento un poquito desde mi punto de vista y por qué, cómo estaba el paciente y por qué tomamos la conducta que tomamos, que no solo la tomé yo, sino el cirujano que estaba de guardia conmigo y el jefe de guardia. A ver, un poquito, lo recuerdo un poquito más inestable de lo que comentaron, incluso dudamos si hacer la tomografía. Por lo único que hicimos la tomografía es porque tenemos el tomógrafo al lado del shock room y porque el ecografista que tenemos de guardia, en el cual confiamos mucho, nos informó que estaban los dos riñones muy lesionados. Así que en ese momento muchas dudas a ver qué hacer y por la inestabilidad hemodinámica ya sabíamos que, y por el trayecto del proyectil ya sabíamos que el paciente era quirúrgico. Así que se decide la tomografía, que la vimos con él, y ya sabiendo que si bien las lesiones eran del mismo grado, nos parecía que el riñón izquierdo estaba más lesionado que el derecho. Incluso si ven la tomografía de nuevo, van a ver que la lesión del riñón izquierdo pasa más sobre el centro del riñón a nivel del ilio y la del riñón derecho sobre el polo inferior. Así que decidimos la laparotomía de tomografía, pasamos directamente a quirófano. Nos encontramos con con más de 1 litro de sangre en cavidad, con un vaso estallado, así que decidimos la esplenectomía y teníamos duda por la trayectoria del proyectil de lesión del colon izquierdo y inicialmente no nos parecía por la misma trayectografía que tuviera lesión de duodeno, así que exploramos el colon izquierdo y no el duodeno. No encontramos lesión de colon izquierdo, pero al abrir el parietocólico izquierdo nos comenzó a sangrar el riñón izquierdo, por eso decidimos la nefrectomía. Nosotros en general siempre tomamos conductas más bien conservadoras de los riñones. Yo me he formado, hice la residencia en el hospital de urgencia y así nos formamos, pero bueno, al encontrarnos con ese sangrado activo eh, y por la inestabilidad del paciente decidimos la nefrectomía. Eh, Hicimos un packing del lecho renal, no por decisión mía, sino por decisión del jefe de guardia, pero leyendo posteriormente algunos artículos por este caso, vimos que realmente es así. En una cirugía de control de daño, cuando uno decide una nefrectomía, está indicada el packing del lecho renal. A las 48 horas, el mismo equipo quirúrgico vuelve a estar de guardia y fuimos nosotros los que lo reexploramos al paciente, retiramos ese packing, no había sangrado activo, y ahí sí fuimos a ver el riñón derecho, que decidimos no explorarlo porque no nos encontramos un gran hematoma. Así que solamente retiramos el packing, dejamos drenaje y cerramos la cavidad. Eh, Quizá la conducta puede ser criticable o no, pero bueno, en ese momento nos pareció lo mejor y por cómo está el paciente al día de hoy, creo que tomaría la misma conducta. Muchas gracias, Santiago. No, criticable no, admirable. Yo creo que estuvo excelente cómo se fueron manejando, ¿no? Y además el relato de la vivencia de quien estuvo ahí, eso es invaluable, ¿verdad? Para quienes no lo vimos.
pero realmente muy, muy bueno, felicitaciones. Doctor Juan Sarría. Bueno, no, yo lo único que quería decir, que bueno, que dada la inestabilidad después de la tomografía del paciente, no da para hacer una angiografía ni nada. Entonces había una decisión quirúrgica. Y viendo el sangrado de ese lado, me parece que no había muchas opciones. Y teniendo un riñón lesionado del otro, probablemente, digamos, ponerse a reparar ese riñón iba a ser eh, una cuestión que a futuro podría traer bastantes problemas. Entonces, me parece bien la decisión, siendo que por ahí uno puede decir, puedo hacer otras cosas, pero una cosa es presentar el caso y otra cosa es estar en el momento del caso. Entonces, a veces sacar el riñón y el vaso a tiempo da tiempo para que el otro riñón uno pueda hacer tratamiento no operatorio. Si tenemos dos riñones complejos, el tratamiento operatorio ya no es de un solo órgano, sino son de dos y es más complejo todo. Sin duda. Eso por un lado. Por otro lado, que la hematuria a veces como signo no está. O sea, yo creo que yo nunca la tomo tan en cuenta, y más en herida de arma de fuego, o en traumatismos renales, caída de altura, en fin. Porque si no hay circulación en la arteria renal no va a haber hematuria. Entonces, a veces no hay nada de hematuria. Entonces, no se manifiesta. Y, y bueno, lo otro que era las lesiones térmicas que ya las dije. Así que bueno, nada, me parece que Excelente. estuvo todo bien. Muchas Era gracias, complejo el doctor. caso. Sí, muy complejo. Gracias. Excelente. Sebastián. No, sí, la verdad que tomar decisiones en esa circunstancia es muy complejo, por eso me parece que, a ver, la resolución del caso se decide en el momento, no se decide en un Ateneo ni después, pase lo que pase y asumir las consecuencias. Solamente que de alguna manera tenemos que tener claras algunas cosas en ese sentido, ¿no? Porque este paciente tuvo una complicación de un riñón que se pudo resolver. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera podido resolver y también se quema el otro riñón? Entonces, yo poniéndome de alguna manera en abogado del diablo, me planteé inmediatamente todas esas cosas. Si en un principio, teniendo la tomografía, y creo que siempre que tengamos la tomografía que se pueda hacer, hay que hacerla, porque nos ayuda, nos planifica y a veces nos hace tomar decisiones. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la tomografía. Quizás se tendrían que haber abierto las dos cápsulas renales y, y terminar con los dos riñones fuera, no sé, porque la verdad que más allá de que lo que mostraba la tomografía, como dice Santi, era un poco diferente, para mí son exactamente iguales las dos lesiones. Eh, entonces, tener la tomografía ayuda muchísimo. Y después, bueno, obviamente tener presente que si en la medida de que no sangren los dos o sean de alguna manera compresibles, lo ideal es, como dijo para mí, como dijo José María, tratar de no meterse en las cápsulas, aunque sea, en este caso es penetrante, tiene un agujero, quizás sangre, pero no meterse en ninguna de las cápsulas y hacer un packing y irse solamente con la esplenectomía, ¿no? Porque si el paciente está estable, si vamos a modo de control de daño y un packing nos resuelve el sangrado de alguna manera, no se empieza a mojar y no aumenta, no se expande, no es expansivo, creo que eso es la solución y ver al otro día. Yo me voy con esta cuestión de que afortunadamente el segundo riñón, si bien falló, se pudo resolver. Pero también me quedo pensando, dejándole un riñón a lo que lo exponemos, ¿no? Acuérdense que después se hicieron un montón de tomografías, no todas con contraste, pero bueno, después necesitamos hacer otras cosas más y el riñón está probablemente expuesto al daño que le podamos hacer. Pero por supuesto hay que estar en los pantalones de los cirujanos en ese momento. Sin duda, sin duda. Daniel.
Sí, padre Seba, pero claro, uno se juega, vos le abrís el retroperitoneo, pues sospechar la lesión de colon o de lo que sea, y lamentablemente te tenés que meter con todo el riesgo que eso implica, que te lleve un riñón, ¿no? Pero es un riesgo que vos tenés que tomar y tenés que estar ahí con los guantes puestos, ¿no? No es sencillo tomar la decisión, pero si vos le abrís, te sangra, le haces el packing, te sigue sangrando, ¿qué va a hacer? Te jugás y le tenés que sacar el riñón con el riesgo de que te falle el otro, que bueno, el paciente anduvo bien, pero si no Y tenés que ir a sacar el otro, ¿qué va a hacer? no, no, por eso sí, ninguna duda es que, por eso es lo que yo dije, si de Sí, alguna sí, sí, manera el packing me contiene, quizá sea preferible. Creo que de sí, eso no vamos a estar en desacuerdo. Si sangra, no hay duda, claro, no hay duda. Y si sangran los dos y no estamos en modo control de daño, y no sé si sacar los bueno, dos también. ¿No? claro, Por eso digo, hay que estar en ese momento. hay que estar ahí, seguro. Siempre, como se dijo al principio, creo que fue el que lo mencionó, ser lo más conservador posible en la medida de que se pueda. Gracias. Doctor Juan Sarría. Sí, lo único, bueno, agregar que de estos casos hay muy, muy pocos en la literatura y en general tienen distintas lesiones. O es un grado 5 con un grado 4 o es un grado 3 con un grado 4 que dejan menos dudas y dan más tiempos, digamos. O sea, un grado 5 con un grado 4 no tenemos duda de que tenemos que sacar el grado 5 y dejar el grado 4 y otro y tratar de repararlo. Y un grado 3 con un grado 4 bueno, uno puede dejar los dos y evaluar y todo eso. Esto no estaba tampoco bien claro porque incluso en la tomografía impresiona que el proyectil pasa por el híleo renal, a pesar de que la arteria se la veía en la tomografía, pero bueno, queda esa duda de si el proyectil destruyó el híleo o no lo destruyó. Entonces, es bien complejo esto. Yo creo que salió bien y por las circunstancias del momento y bueno, no, no podemos decir mucho tampoco. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente yo los felicito porque, bueno, es un caso excepcional para el cual se buscan soluciones excepcionales, porque en definitiva se va tomando sobre la marcha y ustedes tomaron sobre la marcha decisiones que, fíjense, nosotros ahora hace más de una hora que estamos en el Ateneo discutiendo, un conjunto de personas, y los tiempos de traumatizado no son los tiempos de un Ateneo. Yo acá estoy sentado en mi casa, tranquilo, frente a la computadora. Ustedes en tiempos mínimos tomaron decisiones que creo que básicamente todos coincidimos, después de grandes discusiones y de intercambio y de este ejercicio de la inteligencia colectiva, que más o menos hubiéramos tomado el mismo camino. Así que los felicito realmente porque en un enfermo traumatizado en la vida real hicieron lo que parece ser la concordancia de todos el mejor camino. Muchas gracias por compartirnos este caso, que nos arrojó muchísimas enseñanzas. Muchas gracias, Lourdes. Te felicito por tu presentación. Estuvo muy, pero muy Muchas linda. gracias. Y bueno, si están de acuerdo, nos vemos en lo que va a ser el penúltimo Ateneo del año, el lunes que viene. La doctora Graciela Mazzola del Hospital Pasteur nos va a traer algún problemita para que nosotros, fácil y de ingenio, para que nosotros resolvamos. Así que, si están de acuerdo, nos encontramos el próximo lunes. Que pasen muy Sí, yo bien. quería decir algo antes de irnos. Sí, sí, Vamos arriba, adelante. Peñarol. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias a todos.